Bien, muy buenas tardes. Feliz tarde para todos. ¿Cómo se encuentran? Es un placer saludarles nuevamente. Me confirman, por favor, si logran escucharme de manera correcta. Sí, profe. Bueno, muy bien, entonces, como todas las oportunidades, un placer volverles a acompañar. Bienvenidos nuevamente al curso de práctica pedagógica emergente y metodologías activas. La sesión anterior fue bastante enriquecedora. Hicimos un sondeo, un recorrido por todo lo que son las competencias del docente del siglo XXI. Ustedes desarrollaron un ejercicio ya a partir del fin de semana, por allí hasta el día viernes, ya podrán encontrar las calificaciones de esta primera actividad, de este primer producto que debieron entregar la semana anterior o la sesión anterior. Entonces, a partir de esta semana vamos a hacer una revisión exhaustiva de esas actividades, que fue una actividad grupal en donde ustedes realizaron una reflexión a partir del desarrollo de un film o de una película muy, además de llamativa, bastante reflexiva a propósito de todo este concepto de la reflexión pedagógica en el marco de las competencias del siglo XXI. Una película bastante enriquecedora para el ejercicio de la docencia y los retos que tienen los docentes durante el siglo XXI. Yo creo que quien observó la película definitivamente marcó su corazón, sobre todo, digamos, las pautas para el desarrollo de la consecución del producto. Pues yo creo que la película fue un buen referente, un buen marco de acción para el desarrollo de la reflexión. Por acá me dicen que el volumen está bastante bajo. Vamos a verificar. Me confirman si ahora se escucha un poco mejor. Listo, ahí estamos ajustando. No sé si por favor me van confirmando si ya se escucha un poco mejor. Igual, dice por acá Etsy. Bueno, vamos a quitar un minutico por acá. Listo, no sé si ahora puedan escuchar un poco mejor. Si ya ha mejorado un poco el sonido. Me van confirmando. Listo, yo creo que ya ahí mejoró. No sé si ya pueden escuchar mucho mejor. Si hay mejor actividad del volumen en el sonido. Me avisan para proseguir. Profesor, ¿se escucha bien? ¿Puede continuar, por favor? Ah, perfecto. Bueno, listo. Gracias, Liliana, muy amable. Muy bien, entonces, la tarde de hoy, luego de ese recorrido de las competencias del siglo XXI, ya hoy entraremos en materia con todo lo que son las metodologías activas. Realmente el objetivo de esta sesión es que ustedes logren llevar todo ese compendio de metodologías activas para el ejercicio pedagógico que ustedes desarrollan como educadores, como docentes, pero lo haremos de una manera totalmente distinta. Entonces procedo a compartir pantalla con ustedes y previamente o antes de iniciar esta sesión quisiera que observáramos el siguiente video. Vamos a tratar de estar atentos porque es un video que está en inglés, entonces los subtítulos están apareciendo en la parte inferior. Primero lo voy a reproducir y alguien activa su micrófono y me confirma si tiene audio. Un momento.
Bueno, ¿alguien me confirma si lo voy a escuchar? Profesor, no se está escuchando el video. Ok, muy bien. Entonces, permítanme por acá y comparto entonces una pestaña. Es como más complicado para el tema de la reproducción de videos. ¿Ya algún segundo? I was born in Kisii, that is in Nyamira County, and I was born in a family of mainly teachers. I was inspired to become a teacher, and I'm also a brother. I was inspired to become a brother, like the time when I was very young. I can say that coming from the family of teachers also inspired me to view teachers as people who enlighten people to really solve problems existing in the society. But education is very important because through education you'll be able to solve so many challenges that the world is currently facing. We really need to look for ways of solving these challenges. There are so many ways of solving, but I can say that education is the best way to go. Not just education, but quality education. There are so many challenges facing education in countries like Africa and Colombia. And even globally, you know, we have challenges like climate change, and then we have political unrest, and then we have even water shortage and the food insecurity, lack of teaching and learning materials. So students at times have to go through so many challenges because of the background where they come from. Some of them are exposed to things like drug abuse. There's kind of dropout is very high. So those are some of the challenges that the teachers and the education, I can say, stakeholders have to encounter. And I can say that as teachers, we have to struggle a lot, and not just teachers, even the other people have to come together in order to get solutions to that. You know, education is not all about academic success. It's also about bringing the other aspects as respect, empathy, you know, resilience. By the time they get out of school, they become very useful people in the society. I can say that technology is very important in the classroom because it makes learning very interesting, and then students are able to learn what happens from different parts of the world, which means they're also able to broaden a kind of perception on how they look at the world is
like broadened. As teachers, you know, you don't have to strain so much trying to like lecturing. You know, in this century, you have to use the best methods of teaching, and integrating ICT, I think, is what is very relevant to what we're supposed to do as teachers. So I can say that ICT technology is very relevant. Teaching, I can say teaching profession is a great profession because through teachers, you'll be able to have the other professions. You'll be able to have the other professions. And then teachers are the people who really unlock the potential of the young people, bring out the best in them. Muy bien, entonces iniciamos con esta historia de vida de Peter Taibbi, uno de los educadores, o mejor dicho, este es el educador número 1 en el mundo, de acuerdo con algunos científicos y algunos estudios de lo que corresponde a la Fundación Telefónica y otras alianzas. Fue galardonado como uno de los mejores educadores, o en este caso el educador número 1 en el mundo, y él tocaba 3 elementos de los cuales hemos venido hablando en este curso. Primero hablaba de las necesidades, que nosotros como docentes debemos ser conscientes que nuestra comunidad académica o que los estudiantes con los cuales todos los días o día tras día nos codeamos poseen unas necesidades sentidas. Por eso cuando ustedes realizan una propuesta de investigación inician hablando del planteamiento del problema o de la problemática, porque justamente cuando nosotros encontramos una comunidad educativa, lo primero que nosotros realizamos se llama diagnóstico. Y dentro de ese diagnóstico, y hablando un poco más en ese concepto pedagógico, se refiere a que podamos conocer un poco a nuestros estudiantes, a las comunidades educativas, porque no podemos implementar ningún tipo de metodologías activas si no sabemos cómo están nuestras comunidades. Por eso lo primero que habla Peter es conocer a su comunidad. Él decía que las necesidades sentidas de su comunidad, y nosotros como educadores debemos conocerlos, en esa zona en donde se encuentra pues es muy sentida. Había necesidades de hambre, la pobreza, el abuso, pero él decía que día tras día se esforzaba en el aula por dar lo mejor y que a pesar de todas esas dificultades, lo más importante es que exista primero un paso por parte del maestro o un paso de parte del educador. Yo creo que esa es una tarea bastante convincente y de mucha convicción, porque es bueno saber que somos maestros porque nos gusta, pero también porque nos pagan y también porque eso nos mueve realmente. Y más allá de cualquier ejercicio es que también podamos conocer a nuestros estudiantes, los podamos caracterizar y de allí en adelante que podamos entender que tienen necesidades o que comprenden un conjunto de necesidades, y en esas necesidades es donde se activan nuestros recursos y donde activamos a través de las metodologías activas una serie de estrategias, métodos y técnicas. Ya vamos a hablar de eso hoy también. Entonces me pareció muy interesante a dónde llega Peter con todas las enseñanzas que él nos proporciona en el video. Segundo, hablaba de la innovación, que a pesar de esta ser una comunidad bastante pobre, se trata de que el docente innove con los recursos que tiene. Y es decir, por ejemplo, a nosotros que no tenemos el acceso a internet, tratamos de crear recursos. Él decía, hablaba de que creaban recursos, por ejemplo, con lo que creaban residuos, y trataban de conservar el medio ambiente, y que era una forma, por ejemplo, que los estudiantes aprendieran sobre todos los elementos que les rodeaban, o con los elementos que les rodeaban. Y por último nos habló de algo maravilloso, del saber ser. Y creo que esa es una de las competencias del siglo XXI, que el docente entienda que más allá del saber, existe el saber hacer y que existe el saber ser. Nosotros llevamos a nuestros estudiantes en una meta, los contenidos, la práctica, pero ¿para qué los estamos preparando en medio del siglo XXI? ¿Para hacer qué? Entonces a eso nos lleva Peter durante esta pequeña introducción o este pequeño ejercicio para el desarrollo de nuestra jornada, la sesión de hoy. Hoy vamos a tener una sesión, digamos que un poco diferente, porque la sesión hoy la van a hacer ustedes. Yo voy a tener una clase test durante algunos minuticos y ustedes seguidamente van a hacer unos grupos de trabajo para conectarse y hablar de todas esas metodologías. Como quien dice, los expertos temáticos de la sesión de hoy van a ser ustedes. Entonces hoy hablaremos de las metodologías activas para la enseñanza, o mejor dicho, para aprender y enseñar, porque todos los días estamos aprendiendo. Existe una paradoja de aprendizaje.
Y lo segundo que yo quisiera hablar es, bueno, voy a hablar de 3 aspectos para iniciar. En esta sesión no voy a tratar ni más de 15 minutos haciendo esta explicación. Existe un primer elemento que es la paradoja de aprender. Existe otro elemento que nos lleva a ser activos en clase y otro a enseñar. El maestro está llamado a aprender, a ser activo en su clase y a enseñar. Pero en esa paradoja de aprender existen 3 cosas elementales. Primero, la evolución y los momentos de la clase, que existen distintos momentos a partir de una sesión de clase y que no todos los momentos son adecuados para el desarrollo de técnicas de aprendizaje. No sé si de pronto para no interrumpir si tienen alguna dificultad, pues me van contando porque como tengo aquí un solo equipo, no sé si hay alguna dificultad. Dice que no se escucha, que se escucha muy bajo. O todo está bien, bueno, por acá listo. No sé si alguien tenía alguna inquietud. Bueno, vamos a continuar entonces. Les decía que existen 3 elementos: el aprendizaje, la actividad y el diseño. Nosotros como educadores estamos llamados a eso, a que primero tengamos en cuenta que nuestra clase debe contener unos momentos. El Ministerio de Educación Nacional elaboró en el año 2019 y desde el año 2016 están trabajando en ello, en algo denominado las secuencias didácticas, que es algo muy antiguo, y de hecho, por ejemplo, Piaget y Vygotsky, uno de los primeros pedagogos, nos enfatiza mucho en que nuestros estudiantes aprenden debido a la etapa en la que se encuentran. La secuencia didáctica no es más que un recurso que se proporciona para la elaboración de la enseñanza. Lo segundo es que existe algo denominado entre el aprendizaje y la enseñanza. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Lo vamos a ver hoy. Y que existe algo que también se denomina método, estrategia, técnicas y recursos. ¿Cuándo sabemos que estamos usando un método? ¿Cuándo sabemos que usamos una estrategia? ¿Cuándo utilizamos una técnica y un recurso? Vamos a ver como un cuadro comparativo de manera rápida. Y para ser activos en clase necesitamos diferentes metodologías activas, que son las que vamos a ver hoy, pero que deben jugar con los elementos externos e internos del estudiante y que estamos utilizando para generar transformación en ese contexto donde nos encontramos. Y por último, la planeación de sus clases en donde deben contener o donde debe haber, no siempre, pero sí, por ejemplo, en algún momento de esa sesión debe existir una práctica con una metodología activa. Si bien es cierto, no se trata de que nuestras clases sean un circo o que tengamos que disfrazarnos de payaso para que la clase sea demasiado activa. Para reemplazar ese conocimiento o ese concepto errado que tenemos acerca de las metodologías activas, porque algunos piensan que utilizando metodologías activas la clase va a ser distinta o que se va a prestar, por ejemplo, para que los estudiantes generen indisciplina o cualquier otro tipo de elemento y pierdan el respeto por el maestro. Todo lo contrario, lo decíamos la semana pasada. En medio de la competencia global por talento y las competencias del siglo XXI, el maestro genera nuevos modelos en la educación superior. Y decíamos que los modelos en la educación superior deben ser cambiantes, dinámicos y generar expectativas de forma permanente. ¿Sí? Eso decíamos la semana anterior. Ahora bien, hablemos un poco de ese concepto de la enseñanza. Si bien es cierto, la enseñanza se define como transmitir un conocimiento, valores, ideas, cápsulas informativas, como usted lo desee denominar. Pero cuando enseñamos, ¿o qué implica la enseñanza? Revisando a varios autores, como Zabalza, y uno que me gusta muchísimo, que es Steinhaus, y voy a enfatizar primero en Zabalza. Él nos habla de que existe un proceso estructurado cuando nosotros comunicamos a los estudiantes una idea. Pero en cambio, Steinhaus, que es uno de los grandes modelos de innovación pedagógica, nos dice que la enseñanza no equivale solamente a la instrucción. Es decir, que además de la comunicación medida que hay en un proceso de enseñanza, Steinhaus nos habla de que existe una promoción sistemática. Cuando hablamos de algo sistemático, recuerden que debe ser paso por paso. Hay docentes que en una sola sesión quieren abarcar todo el contenido nuclear de un tema. Y eso no es posible. En algunas oportunidades sí, porque quizá el tema y la población, la comunidad, está dispuesta a poderlo aprender. Pero la enseñanza requiere una promoción sistemática, un proceso de paso a paso.
Y el uso de metodologías activas como las que vamos a ver hoy nos va a llevar a comprender que a través del paso a paso de cada una de las explicaciones que genera la metodología activa, la podemos usar en nuestra aula de clases o podemos variarla en nuestra aula de clases. Y revisando varios autores, nos hablan de los contextos, que la metodología activa también implica un contexto, más allá del aula de clases. Ahora bien, cuando hablamos de aprendizaje tenemos que mencionar a muchos autores y algunos que quizá en este grupo se dedican a la enseñanza de la ciencia o de la psicología un poco más al campo, al ámbito humano y del proceso de metacognición. Podríamos decir entonces que existen un conjunto de teorías hablando de estilos de aprendizaje. ¿Sí? La semana anterior, la sesión anterior, de hecho, les hablaba de que, por ejemplo, existen muchos test para poder determinar el estilo de aprendizaje. De igual forma, existen distintos test como el de Bark, por ejemplo, que nos lleva a mirar de qué forma o examinar de qué forma el estudiante puede generar aprendizaje significativo, entre otros modelos más. De pronto, no para extendernos un poco, sería bueno que estudiáramos un poquito de qué forma aprenden nuestros estudiantes. Pero el aprendizaje se lleva a cabo por una enseñanza explícita. Y lo más importante en un aprendizaje o para lograr el aprendizaje en las habilidades de pensamiento superior, se debe comenzar primero con la observación. Pero la observación va mucho de la mano con lo que nosotros llamamos la exploración activa. Algunos le denominan aprendizaje significativo, otros le denominan aprendizaje previo, entre otras ideas más. Esa es la diferencia entre la enseñanza y el aprendizaje. Mientras que a través de la enseñanza nosotros arrojamos o digamos damos, ¿sí? Ofrecemos un conjunto de ideas, en el aprendizaje debemos lograr activarlo mediante lo que ya conocemos y madurarlo. Por eso lo decíamos hace un momento con el concepto de Steinhaus, es sistemático, es un proceso sistemático. Bueno, ya para salir un poco, existen unos enfoques de aprendizaje. Eso sí no lo voy a extender un tanto, porque realmente son ideas más asociadas a lo que nosotros debemos conocer acerca de los enfoques de aprendizaje. Sin embargo, para que lo tengamos muy claro, cuando existe actividad entre el estudiante y el aprendizaje, existen tres palabras claves: la complejidad, la consistencia y la variabilidad, como le están observando en estos momentos. Pero existen tres enfoques y cada uno de los enfoques se plantea una estrategia. Existe un enfoque profundo que va de la mano con un enfoque superficial. Mientras que uno se dedica a la comprensión de ideas, el otro se dedica a la reproducción de la información. Pero para que esto se pueda llevar a cabo, debemos enfocar unas estrategias de aprendizaje. Por eso es que existen las metodologías de aprendizaje, mis maestros. Y esas metodologías de aprendizaje, como lo observan en la parte inferior, tienen un propósito, y es la transformación, pero no cualquier transformación. Que el estudiante sea consciente de lo que está haciendo. Y si el estudiante es consciente y logra aprender por lo menos algo para su vida laboral, entonces hemos logrado lo que se ha propuesto en un resultado de aprendizaje, en un indicador, en un propósito de clase, etc. Bueno, existe un libro de Richard Meyer que son las ideas de la enseñanza o los principios de la enseñanza, como quieran denominarlo, o el trabajo partiendo de la enseñanza. Y él nos da 7 bases para que los docentes seamos un poco más activos. Lo voy a mencionar rápidamente, sería bueno que adquiriéramos ese libro. De hecho, lo pueden encontrar por la web, está de fácil descarga. Va a tratar de cargárselos allí en la plataforma. Y él nos habla de varios principios que deben llevarse a cabo para el aprendizaje activo. Ya estamos hablando de aprendizaje activo. El primer principio, tener un conocimiento previo. Por eso es que ustedes ven que nosotros cuando planeamos una clase, y sobre todo los que ahorita están haciendo este curso como coterminal y que vienen fresquitos de las licenciaturas, por ejemplo, en la práctica pedagógica, ustedes planeaban unas clases, que el hilo conductor, que los momentos, que existe para cada momento una serie de actividades, que existe para cada actividad un recurso y que debemos articularlos a los derechos básicos de aprendizaje, a las competencias, en fin. Y por ejemplo, en educación superior, los colegas que están acá ya conocen que existen algo denominado los resultados de aprendizaje, que el resultado de aprendizaje debe estar muy de la mano, por ejemplo, con los cursos, y que a través de diferentes cursos se van a alcanzar una serie de principios. Entonces, este lenguaje, yo creo que Meyer lo describe muchísimo en estos principios que vamos a observar para la redundancia.
Nos habla primero del conocimiento previo, lo que les decía del diagnóstico. Segundo, la forma en que los estudiantes organizan el conocimiento. Y aquí podemos incluir algunas referencias. Nuestra institución hace algunos años creó una bitácora de estrategias para que los docentes pudiesen desarrollar algunas acciones. Aprovecho para decirles que se las voy a cargar, la verdad se me había olvidado en el material, pero las voy a cargar. Y les recomiendo el libro de Julio Pimienta de estrategias de aprendizaje. Si no lo tienen, también se los voy a cargar, que es un libro que les describe a ustedes todas las estrategias con las cuales un estudiante puede aprender. Les dan ejemplos, recursos para utilizarlos en clase, etc. Un libro bastante productivo, Estrategias de Aprendizaje de Julio Pimienta. Y nuestra institución también tiene una compilación de, realmente se lo dejamos a los docentes de SECAR, pero yo lo quiero compartir con ustedes, que es una compilación de todas las estrategias que un docente puede utilizar para la madurez del aprendizaje. Un tercer principio, la motivación del estudiante. Profesores, si no hay motivación, no hay nada, ¿sí? Se perdió el tiempo. Porque si usted no genera la motivación mediante un tema, por muy catedrático que sea, por muy cuadriculado que sea su tema, y con esto no me estoy refiriendo a lo que les decía hace un momento, y ahorita vamos a observar otro video, en el que un experto dice justamente eso, no se necesitan muchas cosas para que el estudiante esté atento, se necesita un buen maestro. Y el buen maestro impacta y genera siempre ese momento que hablábamos a unas diapositivas atrás, me devuelvo aquí, la consistencia, pero sobre todo hablábamos entonces aquí también de algo que se denomina las condiciones. Y a esto me refiero con este principio, que existe una condición. Un principio 4 que para desarrollar el dominio del tema usted debe utilizar 3 cosas: herramientas cognitivas, herramientas procedimentales y herramientas actitudinales. Hasta hace algún momento, cuando nosotros entregábamos algunos informes o algunos boletines en nuestras escuelas, sobre todo los docentes que son escolares que trabajan en establecimientos educativos de primaria, bachillerato, media, se medían 3 cosas: lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. O algunos me decían el saber, el hacer y el ser. Pero hoy vamos más allá. Hoy tenemos que comenzar a medir por competencias y entre esas están las laborales. Entonces, esto es importante que lo analicemos. Estas diapositivas ya se las cargué. Un quinto principio, la realimentación enfocada en la calidad de los estudiantes. Nosotros tenemos unos planeadores, unos planes de área, unos planes de aula, unos sílabus, unos programas de curso, como quieran denominarlos. Pero no será nada tenerlos bien bellos, bien organizados en nuestras bitácoras si no los sabemos implementar. Y para esa implementación utilizaremos entonces las metodologías activas. Un principio sexto, ya voy cerrando, el clima social y emocional del estudiante. Es importante. Un estudiante, lo decía Peter ahorita en el inicio de nuestra sesión, el mejor maestro del mundo, y él decía, debemos saber llegar a los estudiantes, porque muchos de ellos llegan con hambre, con necesidades, son abusados, que son golpeados en casa. Entonces, ¿cómo llegar a los estudiantes por medio de nuestra clase? Hay docentes que se dedican a dar la clase y listo, pero hay docentes que se dedican a dar su clase y a vivenciarla, tratando de que el estudiante pueda sumergirse a pesar de y acompañarlo en su proceso. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de clima social y emocional. Y por último, la autonomía, y aquí hablamos del aprendizaje también por competencias, el aprendizaje por competencias globalizado, en el mundo globalizado. Y se trata de adaptarnos a los estudiantes. Hoy por hoy hay muchas herramientas y los docentes no podemos ser ajenos a ellas, a la inteligencia artificial, que de eso vamos a hablar en la próxima sesión. Y en ese proceso, el docente juega un papel fundamental. El acompañamiento que le damos a los estudiantes y la manera en que utilizamos esos saberes e iniciativas que el mundo nos está ofreciendo para generar apoyo en nuestros cursos. Observen ustedes esta maestra. Yo creo que muchos a veces están así con tantas cosas en el trabajo, con que les piden la planeación, que les piden la bitácora, que les piden las secuencias didácticas, en fin. Pero entre aprendizaje y enseñanza, tenemos que primero nosotros aprendemos y acumulamos conocimientos. Pero si lo acumulamos y no lo transmitimos, nos quedaremos en simples agentes. La enseñanza forma el pensamiento y desarrolla aptitudes, yo diría que hasta aptitudes también. Y aprender es comprender cómo actuar. Yo creo que llegaré a estas 4 conclusiones en la medida que vamos abordando el conocimiento en la jornada de hoy. Bueno, esto lo vamos a dejar para el final.
Todas estas palabras, modelo, enfoque, método, metodología, técnica, estrategia, recursos, ¿cuándo empleamos todos estos términos? ¿Sabían ustedes que todo esto lo debemos emplear en medio de un ejercicio, en medio de una sesión? Vamos a ver la diferencia. Existe una distinción entre método, técnica, estrategia e instrumento. Cuando hablamos de un método, estamos hablando de un orden lógico que seguimos en la medida que enseñamos. Mientras que la estrategia es la meta a la cual quiero llegar. Por ejemplo, tu método puede ser, en este sentido, ojo con esto y aquí vamos hablando, el método entonces tú puedes utilizar, por ejemplo, el aprendizaje basado en retos. Ese es tu método, esa es tu metodología. Pero tu estrategia en clase, por ejemplo, podría ser una mesa redonda, pero la técnica que tú utilizarás, es decir, el procedimiento empleado, entonces tú podrías decirle, a partir de las ideas socializadas, en ese trabajo colaborativo de la mesa redonda, ustedes por favor van a crear una reflexión escrita a partir de ello. Y entra el instrumento, utilizando, por ejemplo, las bases de un ensayo. Entonces aquí tú le das al estudiante 4 cosas. Utilizas una metodología, utilizas la estrategia, le ofreces una técnica y por último un instrumento para el aprendizaje. 4 cosas esenciales a la hora de enseñar mis maestros, que no se pueden perder de vista, no se pueden perder el punto de vista. Bueno, yo creo que quedaría un poco más claro con el ejemplo que les di, para poder avanzar un poco en toda la parte conceptual. Todas estas diapositivas también se las dejé acá para entrar un poco ya en materia y no dejarnos correr el tiempo. Al hablar de metodología activa, hablamos del reto del estudiante. Grábense esto. La metodología activa es nuestro punto de partida. Hoy por hoy no puede existir una clase sin metodología activa porque los tiempos han cambiado. Les lo decíamos justamente con el contrato de las maestras hace muchos años. Y con la educación en pleno siglo XXI, todo ha cambiado. Y las metodologías activas obligan al estudiante a adquirir un conocimiento de otra forma, de otra manera, interactuando, siendo ellos los protagonistas y poniendo en marcha todo lo que aprenden acerca de un tema, las habilidades y sobre todo retarse. Esto significa que no importa el resultado que obtenga el estudiante, a partir de una metodología, si erró o logró salir adelante con esa metodología, algo debió aprender de manera sistemática. El paso 1, por ejemplo, si alguien quiere utilizar un reto, el paso 1, leer las instrucciones. Eso obliga al estudiante que no puede llegar a una meta, encontrar el resultado de algo sin antes haber leído las instrucciones. Y creo que las metodologías activas también involucran al estudiante a que se encuentre con el conocimiento. Todas las metodologías activas trabajan algunos pasos. Por favor, grábense estos pasos, es como una espiral. Primero, crean la reflexión. 3 pasos importantes. Llevan al estudiante a reflexionar, a hacerse preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Con estas preguntas generamos pensamiento crítico. ¿Ven? Allí fomentamos lo que es lectura crítica. Segundo, creación de conocimiento, los elementos cognitivos. Y por último, el feedback, el momento de evaluación, que ya no lo llamamos evaluación o momento de evaluación, lo llamamos ahora momento de reto, el feedback, el repaso, también un poco más lenguaje técnico, pero que estos 3 pasos siempre deben estar alrededor de las metodologías activas que usemos. Y ahora sí, ¿cuáles son las metodologías activas en pleno siglo XXI? Existen muchas, ¿sí? Existen muchas. Yo hoy he traído aproximadamente 7 metodologías activas. El objetivo es que ustedes las puedan descubrir. Yo voy a hacer un repaso por cada una de ellas. Existen distintas metodologías activas. Por ejemplo, la clase invertida, ¿sí? Existe la gamificación, existe el aprendizaje basado en problemas o ABP, talleres que son un poco más estratégicos, algunos le denominan el pensamiento visual o habilidad de pensamiento visual. Existen los juegos de roles, también está el aprendizaje basado en el pensamiento o el aprendizaje basado en proyectos. Hay un sinfín de metodologías activas. Yo me voy a enfocar en algunas de ellas. Hoy he traído algunas de ellas y el material lo vamos a encontrar ahorita que le dé visualizar a la plataforma
para que ustedes comiencen a hacer la actividad de hoy. Existen distintas metodologías activas que vamos a trabajar en esta sesión, pero no podríamos arrancar a hablar de metodologías activas si no sabemos, por ejemplo, cuál es la influencia de las metodologías activas en nuestras aulas. En pocas palabras, ¿por qué hay que trabajarlas? ¿Por qué las vamos a usar? Observen, por ejemplo, las siguientes imágenes. En un estudio que se hizo en Latinoamérica, se plantearon unos retos, y los retos fueron que los maestros diseñaran un ejercicio innovador en un escenario de clase, en cualquier escenario. Y vaya sorpresa que nos encontramos, por ejemplo, que los maestros eran un poco no convincentes al hablar de innovación, porque para ellos la innovación generaba algo nuevo en la clase. Y lo primero que dijeron fue que no tenían tiempo para estar inventando todos los días algo nuevo en la clase. Y se generaron 12 factores medidos, tanto por profesores como por estudiantes. Y los estudiantes opinaron que uno de los elementos que genera una puerta o una barrera entre los estudiantes y el aprendizaje es el uso, por ejemplo, de aulas como estas, en donde está el docente enfrente de la clase y es el sabelotodo, queriéndonos decir que así en fila se aprende mejor y que el conocimiento solo lo tiene un agente, el maestro. Pero existen distintos tipos de aulas que hoy por hoy, y de hecho muchas instituciones, y en Finlandia, por ejemplo, se trabaja muchísimo con base en las metodologías activas, y algunas instituciones de nuestra ciudad, hablando del plano local en Sincelejo, están utilizando metodologías activas porque se han dado cuenta que el uso de las metodologías activas proporciona éxito en el aprendizaje de los estudiantes. De allí que algunas instituciones trabajan con base en retos y que ya hoy, por ejemplo, no se dejan actividades homework, actividades para casa, porque realmente las hace el papá y ponen al papá todo el día con dolor de cabeza, sino que le dicen al estudiante, oiga, venga acá, usted va a salir un poco tarde, pero todo el conocimiento lo vamos a hacer acá. Y el resto del tiempo libre dedíquese a leer, a profundizar, a investigar. ¿Sí? Eso genera en el estudiante un poder de autonomía, madurez cognitiva y sobre todo que se responsabilice por lo que tiene que aprender. Entonces, bueno, teniendo en cuenta pues que algunas aulas hoy ni siquiera tienen sillas, ese es el contraste también de nuestra Colombia, desafortunadamente. Hoy se ve, por ejemplo, el aula Convert, que es un aula, digamos que convertible, o un aula en donde se trabaja por núcleos, donde los estudiantes también tienen un aprendizaje colaborativo y el docente, por ejemplo, se encuentra allí con el conocimiento, pero siendo rodeado por los estudiantes como la base fundamental. También un aula nodo, en donde se trabaja por CIPAS o por grupos, y el docente, por ejemplo, está accesible al estudiante. Un aula escape, me gusta muchísimo esta aula, donde el estudiante trabaja en grupos más grandes, porque como les decía, 3, 4, 5 piensan más que uno. Y el aula Learn Lab, que realmente es un aula donde se genera una serie de foros o se genera o se trabaja por aprendizaje comunicativo. Esos fueron los 4 escenarios de Skillcase, a diferencia de un aula estándar, y que genera mayor significado para los estudiantes. Y observemos esta imagen, ¿sí? Estas son las aulas del futuro, y ya no las aulas del futuro porque, por ejemplo, esos días observaba varias universidades y este tipo de asientos o de escritorios, como quieran llamarlos, ya hoy, por ejemplo, hay universidades que los están abordando, que los utilizan, y qué bueno porque genera un provecho dentro de los escenarios educativos bastante llamativos y que le permita al estudiante interactuar entre su conocimiento y lo que conoce también su compañero. Me parece bastante innovador todos estos elementos. Este fue la estadística. Los estudiantes decían que existe en todas estas herramientas, estas innovaciones, que existe concentración, colaboración, que existe oportunidad para aprendizaje, que existe un feedback en el aula, que existe escenario de roles o juego de roles, que pueden aprender mejor, que se pueden movilizar mejor en el aula, hasta eso es posible, que se sienten bien participando y que es una experiencia más enriquecedora. Todo esto lo pueden ver ustedes allí en ese enlace que les dejé aquí en esta presentación, que ya está activa. Bueno, ya esto lo vamos a ver la próxima sesión, y aquí sí voy a entrarle un poco en materia para que ustedes sepan qué vamos a hacer en esta clase, en esta jornada, más bien. Bueno, digamos que esto que ustedes están observando en estos momentos son las principales metodologías activas.
Yo las he categorizado por grupos y el objetivo es que ahorita en este momento, ya son las 3 de la tarde, vamos a tomar un tiempo de entre 15 y 20 minutos para discutir con algunos equipos de trabajo sobre un material que yo voy a asignar. Yo voy a proponerles ahorita a todos, en este momento, voy a compartir dos cosas, o voy a compartir por los grupos varias cosas. Primero, voy a habilitar la plataforma para que ustedes vean el material sobre metodologías activas. Aquí de pronto ya sí deseo que escuchen y estén un poco más atentos para que sepan qué vamos a hacer. Yo voy a compartir con ustedes unos enlaces por grupos. No hay problema, por acá dice Omaira que si se va a realizar un trabajo por grupo y los que están trabajando no, Omaira, no hay problema. Si usted tiene dificultades posterior a la clase, pues puede presentarlo, no hay problema. Usted puede de pronto escoger cualquiera de las metodologías y puede presentar el trabajo de manera autónoma. Pero si usted está acá y desea aprovechar la experiencia colaborativa, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Yo voy a compartir con ustedes unos enlaces de trabajo. Me van a disculpar, voy a cerrar la cámara un momento para conectar acá otra USB. Voy a compartir con ustedes unos enlaces por grupos. Voy a hacer aproximadamente acá, permítanme, voy dando paso a la plataforma para que ustedes vayan viendo el material. Lo desactivé porque no quería crear en ustedes como ese sosiego. Yo sé que ustedes se preocupan muchísimo por las actividades, entonces mejor que estuviera como oculto para no generar como afán por presentar la actividad. Realmente no se trata de afanarse por la actividad, sino que usted lo haga bien. Por eso les digo, si usted está aquí en la clase, lo puede presentar y si no, posterior lo puede hacer de manera individual, no se preocupe. Hay espacio para ello. Bueno, entonces he activado en la plataforma en este momento varias cosas. Activé la presentación, por ejemplo, de la clase. Activé la actividad que van a desarrollar en la jornada de hoy, que ya la voy a explicar. Y activé varias cosas, entre ellas algo que se denomina compilación de metodologías activas para aulas innovadoras. Hay un material llamado aprendizaje basado en problemas, hay otro material denominado proyectos, hay otro denominado basado en retos, hay otro que se denomina aprendizaje colaborativo, hay otro que se denomina aprendizaje invertido, hay otro que se denomina clase espejo y otro gamificación. ¿Listo? Hay 7 temas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto, si no estoy mal hay 7. Sí, 7 temas. El objetivo es que podamos hacer grupos de trabajo. Lo que sí deseo primero es que existan unos representantes por grupos. Entonces, por favor, no sé si de manera juiciosa, yo sé que ustedes ya son muy maduros en esto, entonces les agradecería por favor primero que escogiéramos 7 personas que van a ser como los líderes o en este caso la cabeza del grupo. A mí me gusta llamarlo colaboradores principales. Vamos a escoger unos colaboradores principales y a partir de esos colaboradores principales entonces vamos a hacer unos grupos de trabajo. Como acá hay aproximadamente 36 estudiantes, si mal no estoy, el objetivo, por ejemplo, es que cada grupo, si somos 7, por ejemplo, sean grupos de 5, más o menos. Sí, vamos a hacer grupos de 5. Como son 7 temas, hagamos grupos de 5 personas. ¿Sí? Y el objetivo es el siguiente. Ya voy a mandar 2 cosas. Los enlaces y vamos a escoger los grupos. Pero vamos a escuchar primero las instrucciones, porque primero voy a dar las instrucciones para que sepan trabajar. Nos vamos a tomar un tiempo de aproximadamente 20 minutos, pero escuchen cómo vamos a distribuir este tiempo. Este tiempo va a estar distribuido de la siguiente forma. 10 de esos minutos para que entre las 5 personas que hay en el grupo puedan extraer por lo menos una idea, porque el material es muy extenso, ¿no? O hay materiales que son bastante extensos. Pero traten, por ejemplo, de que como son 5 personas, distribuyan, por ejemplo, el número de páginas, o pueden distribuir las secciones del material, etcétera, como quieren, como deseen trabajar. Profesor, que el tiempo es muy corto. Recuerden que acá no vamos a trabajar por cognición o por contenidos extensos, sino por contenidos medidos. ¿A qué me refiero con esto? Que tratemos en lo posible de hacer algo estructurado. ¿Qué vamos a hacer? Luego de que hayamos escogido, por ejemplo, todas las ideas que tiene ese material, ideas básicas, vamos a trabajar con una estrategia que se denomina positivo, negativo, interesante. Eso ya está escrito en la plataforma, o PNI.
Estos tres elementos, positivo, negativo, interesante, lo vamos a aplicar a la metodología activa que se nos es asignada. Por ejemplo, si a mí me asignan aprendizaje basado en proyectos, a partir del material que se ofrece de aprendizaje basado en proyectos, usted va a partir del material, valga la redundancia, con ese material, algo positivo, algo negativo, porque a pesar de ser una metodología activa, no crean que también tiene elementos negativos. Si el grupo considera que tiene más elementos positivos que negativos, lo dejan claro al momento de socializar. Si el grupo considera que tiene más elementos interesantes que negativos, que una sola cosa negativa, es válido, ¿no? Lo importante es que aquí aprendamos primero a trabajar de forma colaborativa. Segundo, a que estas sesiones el docente no solamente viene a dictar la clase y asignar la tarea, sino que ustedes también deben participar de estos escenarios. Muchachos, profes, este es el reto de los escenarios e-learning, en donde está el estudiante y el docente. No solamente tratan siempre de activar la clase, que el docente no solamente venga a hablar aquí todas las 2 horas o la hora y media, sino que también ustedes puedan participar. Y los otros 10 minutos van a tratar de organizar una presentación. Yo les he propuesto que la hagan en Geniali. Me gusta muchísimo Geniali porque es bastante creativa. Ya tiene las presentaciones ambientadas, no hablamos de decoradas, sino ambientadas en el entorno pedagógico. Entonces pueden hacer, por ejemplo, 3 diapositivas en Geniali, o si quieren pueden utilizar Canva. Ya he propuesto como una infografía, si quieren pueden hacer una infografía. Digamos que aquí la creatividad está en ustedes. De todas formas, yo voy a dejar abierta la plataforma para toda la semana, es decir, hasta el otro sábado va a quedar abierta la tarea, ahorita modifico, para que aquellos que no asistan puedan entregar su trabajo. Y para que aquellos que están en in situ, en la jornada, pues también lo puedan hacer si lo terminan hoy, no hay problema. Este es un trabajo colaborativo. Y como trabajamos en Geniali, el objetivo es que podamos brindarle colaboración a todos los integrantes del grupo. Una vez ya tengan las ideas, una vez hayan creado el material, entonces vamos a tomarnos el resto de la clase para socializarlo, pero va a ser una socialización muy rápida. Ustedes saben que tenemos muy poco tiempo. Entonces, en 5 minutos, por favor, ustedes, un integrante del grupo, me va a decir qué encontró positivo, negativo, interesante por cada uno de los temas que hemos entregado o seleccionado, más bien. Entonces, no sé si para no... Profesor, buenas tardes, pero entonces sí. Es que yo primero no se debería como seleccionar los grupos y después ir identificando qué metodología escogió un determinado grupo, porque por ejemplo, uno se iría por la gamificación, pero como no sabemos qué escogió los demás grupos, es que tal vez... no he terminado de hablar, regálenme un segundito y ya finalizo la explicación. ¿Listo? Cuando ya les doy el paso entonces para que venga los aportes. Una vez hayamos creado ese espacio, bueno, ya les expliqué toda la temática, ahora por favor escuchen cómo vamos a trabajar por grupos. Vamos a hacer, o voy a sortear los temas, por eso les decía, el objetivo es que primero podamos escoger 7 grupos, y cuando hablo de escoger 7 grupos, me refiero a que escojamos 7 personas inicialmente que van a estar al frente de estos grupos. ¿Listo? Para explicar un poco también a la compañera Eliana, que estaba dudosa sobre eso. Vamos a escoger 7 representantes, 7 líderes por grupos, de 7 líderes stage, y esos 7 líderes son las personas que van a encargarse en 5 minutos, posterior al ejercicio de aprendizaje, de socializar con sus compañeros o con este gran equipo qué vamos a hacer o cómo hicieron lo positivo, negativo, interesante, o qué hallaron en esas cápsulas de positivo, negativo, interesante con la metodología asignada. ¿Listo? Entonces, por favor, no sé si escogemos no, vamos a dar la oportunidad para que 7 personas de este grupo, por favor, sean representantes, y posterior a ello, yo voy a seleccionar, ahora sí a sortear, la metodología activa para cada persona, y el objetivo es que en la medida que vayan entrando a la sala, una vez completen los 7 integrantes, pues ya se vayan cerrando los grupos. Por eso vamos a tener unos líderes. El líder debe ser el encargado primero de darle inicio a la sala y de proveer a que esos grupos puedan estar compactos. Como el líder es el primero que va a entrar a la sala, porque yo lo voy a hacer de manera interna, a cada uno le voy a dar primero sus enlaces, y posterior a ello, cuando ya vayan entrando, el líder debe hacer el conteo de las primeras 5 personas, que ingresen a la sala, y el resto pues puede irse uniendo a otro tema, ¿sí? Si ya usted vio que entró a la sala y pues completó el número, pues vaya a otro grupo, porque seguro ya va a encontrar cupitos en ese grupo, ¿listo? Sí, ahora les doy la palabra, regálenme y termino de explicar. Entonces, voy a hacer el paso a paso de la actividad.
Primero, reunión por grupos. Segundo, el proceso del material, la lectura por grupos. Tercero, el diseño de un recurso a través de Geniali o, por ejemplo, a través de Canva, que son recursos un poco más activos, los dos más activos porque existen otros recursos más. Y posterior a ello, en otros minutos, entonces vamos a socializar. Por esta razón, vamos a proveer un tiempo, por allí como hasta las 3:35, para que podamos desarrollar ese trabajo por grupos. Vamos a tratar de, en la opinión que usted tenga ahorita, pues ser muy puntuales, ¿no? Para no perder mucho el tiempo en dar ideas, sino realmente en apoyar el trabajo. Listo, le damos la palabra a Angélica y posterior a Omar. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo tengo una duda. Lo que pasa es que ya nosotros, bueno, 5 estudiantes de aquí siempre hemos formado un grupo, entonces no sé si hay problema que sigamos trabajando juntos. Bueno, si ustedes desean entonces, formen los grupos y se me los envían entonces, por ejemplo, a este medio que es el chat, pero por favor en el acto, o sea, que sean rápidos. Por favor, escriban sus nombres, si quieren trabajar así, pues lo pueden hacer. Esta es una metodología bastante abierta, que no hay compliques ni dolores de cabeza. Entonces, por favor, creen sus grupos, escriban grupos de 5 personas, no más, grupos de 5 personas, para que por favor procedamos a dar los temas. Y entonces, en la medida que vayan enviando, yo sorteo los temas y se van a hacer su trabajo. Voy a compartirles entonces por acá los enlaces numerados por grupos. Yo voy diciendo grupo 1, ya ustedes saben quién es el grupo 1 y su tema, y posterior a eso, y digamos sucesivamente, en la medida que haga el sorteo. Bueno, entonces no sé si en este momento van por favor compartiendo los grupos. Ya por ejemplo Melissa me dice Luis Alejandro, Gibelis, o Mayra, Lady, Mayra Mendoza. Listo, muy bien, eso me gusta mucho. Bueno, les doy 2 minutos para crear los grupos. 1, 2, 3. Por acá dice Angie que le faltan 2 compañeros, no sé quién se va a integrar aquí. Mientras tanto yo voy cerrando el micrófono y voy compartiendo los enlaces. Perfecto, entonces vamos a dar paso, miremos los grupos que se han creado hasta el momento. 1, 2, 3, 4, 5, dice por acá, 6. Bueno, listo, vamos a arrancar con esos que estén. Listo, entonces voy a compartir por acá un sorteo, una ruleta de sorteos, y la que se asigne, pues de acuerdo con el orden de grupos. Una vez finalicen, por favor, entonces yo voy a compartir con ustedes unos enlaces para que se vayan uniendo allí. Los voy a compartir ahorita mismo para que no tengamos pérdida de tiempo. Y entonces, por allí a las 35 nos vamos uniendo a esta nuevamente a esta videoconferencia. Por el resto, digamos que pueden ir saliendo
de la videoconferencia, ahorita que les comparta los enlaces de los grupos y hacer su reunión grupal. Recuerden que el objetivo básicamente, 3, 4, 5, muy bien. Recuerden que el objetivo básicamente es que ustedes puedan crear una presentación o una infografía de acuerdo con la estrategia positivo, negativo, interesante. Permítanme por acá y digo grupo 1, aquí tenemos enlace, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Listo, acá están los enlaces, ya les envié los enlaces para que ahorita al finalizar cada grupo se conecte, listo, con su grupo de trabajo, puede ir saliendo de esta sala y regresamos a las 3:35. Entonces vamos a sortear los grupos. Me faltan todavía unos enlaces, sí, se me olvidó copiarlos, pero ya los comparto, no se preocupen. Entonces voy a compartir nuevamente por acá para que sea así como muy... Ok, listo. Aquí tengo los temas: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, colaborativo, invertido, clase espejo y gamificación. Entonces, ya todos estos materiales ustedes los pueden encontrar en la plataforma una vez seleccionemos. Entonces, por favor, vamos reuniéndonos con nuestro grupo. Comenzamos. Permítanme acá. Denme un segundo que el internet detuvo aquí la presentación. Ahora sí. Me compartió la pantalla. Voy. Bueno, primer grupo, entonces, aprendizaje invertido. Va el primer grupo. El grupo 1 ya puede ir ubicándose con sus compañeros o con sus colegas y le correspondió el tema aprendizaje. Profe, pero qué pena. ¿Cómo sabemos cuáles somos el número del grupo? Según el orden que se envió. Claro, miren que aquí enviaron todos el orden. Por ejemplo, Okay. el grupo 1, entonces, aquí es, yo de todas formas voy a ir mencionándolo, el que envió Melissa, Luis Alejandro, Givelis, Omaira, Lady y Mayra Mendoza, por ejemplo. Ese es el grupo 1. Quiere decir que el grupo 1 va entrando donde dice grupo 1, el enlace del grupo 1. ¿Queda claro? Bueno, entonces vamos con el siguiente grupo. Ya sabemos que aprendizaje invertido pues ya sale. Si vuelve a salir, pues grupo 2, aprendizaje basado en problemas, grupo 2. Entonces el grupo 2, por ejemplo, es el grupo de Carolai, Yuleima, Angie, y dice que le faltan 2 compañeros. Yo creo que ya los encontraron. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos, por ejemplo, con el grupo 3. Aprendizaje colaborativo, es el grupo 3. Y es el grupo de, a ver, dice acá, Angélica, Carolina, Piedad, Víctor y Clara. ¿Listo? Vamos con el 4. Ya creo que habíamos problemas, ¿cierto? Ya había salido problemas. Yo creo que problemas había salido, ¿me confirman? Yo creo que sí. Déjenme, voy aquí.
cerrando los que ya hemos pasado. ¿Me confirman si aprendizaje basado en problemas salió? Sí. Colaborativo también. Invertido también. Listo. ¿Me confirman si retos y proyectos ya salió? No, profesor. No, por favor. Listo, bien. Entonces, el siguiente grupo le corresponde gamificación. Vamos a ver si gamificación. O, perdón, clase espejo. Clase espejo, el siguiente grupo. Que es el grupo 4, ¿verdad? Es el grupo de Keis, Maggi y María Cárcamo. Listo. Si pueden algunos integrantes ya ir mirando a otros grupos, mucho mejor, porque de seguro entonces va a haber un momento en que ya nos vamos a quedar sin tema justamente porque ya estamos migrando a los grupos. La idea es que sean grupos un poco más compactos, nos quedan 3 temas. Aprendizaje basado en proyectos por el grupo de Dora, Santiago, Yolisep, Johnny y Raúl. Gamificación del grupo de Juan Reales, Lili Ferreira, Ingrid Arroyo, María Margarita Carrillo. Y pues nos queda un tema, sería el último grupo, que es el aprendizaje basado en retos. Para el grupo de Laura, Gisela, Kelly, Kellys, Grace. Hola, Creo que profe, a qué ese grupo pena. le Profe, faltan una enlaces, pregunta, ¿cierto? profe. El enlace del grupo 6. Ah, listo, ya se los comparto. Qué pena que no lo pude Profe, qué copiar, pena. pero El ya lo voy a enlace del compartir. grupo 5. Sí, ya me faltan, creo que son 2 grupos. El enlace del grupo 5 sí está. Profe, lo puede reenviar que no lo visualizo. Muchas gracias. Bueno, ya le comparto los enlaces a los siguientes grupos. Grupo 6. Y grupo 7.
regálenme un momentico por acá, no copio. Todo está en la plataforma. Por acá me pregunta Raúl que si el material del grupo 5 está en la plataforma. Todo está en la plataforma ya. ¿Listo? Es nada más es ir al material de la compilación de materiales. Voy a publicar, voy a compartírselos para que ustedes vean en qué espacio se encuentra. Mira, aquí está. Se llama compilación metodologías activas para aulas innovadoras. Recuerden que lo que ustedes van a hacer es a través de la estrategia positivo, negativo, interesante de cada una de ellas. Muy breve, por favor, de manera muy sucinta, para que sus compañeros también puedan ejercer ese trabajo colaborativo. ¿Listo? Entonces, aquí quedo en la sala, cualquier inquietud a sus órdenes. Profesor, una pregunta. Adelante, claro que sí. Profe, estoy un poco enredada. El link que usted ha enviado individual para cada grupo es para que nosotros nos reunamos con usted o acá el grupo solo. Ustedes, recuerden que lo que vamos a hacer es un trabajo colaborativo. Entonces, ustedes se reúnen con sus compañeros y de allí sacan la información. ¿Listo? Ustedes, Ah, bueno, recuerden que profe, ustedes gracias. son hoy trabajo autónomo. ¿Sí? Los líderes son ustedes hoy, los que van a ejercer la clase. Entonces, ustedes se reúnen con sus compañeros y desarrollan la actividad. Y el objetivo es que posterior al tiempo, entonces, lo presenten, lo proyecten para que sus compañeros lo puedan visualizar. Profe, una pregunta. Por ejemplo, los grupos en los que no todos los compañeros están conectados, podrían entregar en otro momento durante la semana. Pero el objetivo es que hoy, por lo menos, si hay uno, bueno, primero, desearía que todos los que están aquí en ese grupo estuvieran presentes. Pero si no, por lo menos uno de los que esté allí debe socializar la tarea, o sea, debe socializar el producto, porque el objetivo es que socialicemos la información, lo positivo, lo negativo, interesante. Si no hay un integrante hoy de ese grupo, debe presentarlo de manera individual en el transcurso de la semana. ¿Listo? O sea, le quedaría el trabajo ya individual, no en colectivo. Profe, una preguntita. Adelante, profesor. Lo que pasa es que la compañera Lilibet está un poco enredada con el grupo. Para ver si me confirma el grupo que nos corresponde, de Juan Carlos, Lilibet y Ingrid. Ándale. Creo que es en el grupo 6. Sí, efectivamente, el grupo 6. Listo, profe, gracias. Ok. No, profesor, si nosotras éramos el 6. Bueno, voy nuevamente a repetir los grupos de acuerdo con el orden. Grupo 1, el grupo de Melissa Mendoza Guzmán. Grupo 2, Angie Parra González. Grupo 3, Angélica Benavides Romero. Grupo 4, María Isabel Cárcamo. Grupo 5, Raúl Hernando Jiménez. Grupo 6, Lilibet Ferreira. Grupo 7, Laura Elena Payares Méndez. ¿Listo?
Profesor, ¿podría explicarme dónde encuentro la actividad en la plataforma? En el segundo cajón que dice material de estudio o recursos. Sección 2, sí. Primero la sección de sesiones, después la siguiente sección. Allí encontrarán todos los recursos y encontrarán una carpeta que dice compilación de metodologías activas. Profe, qué pena, que es que tengo problemas con el internet. No le escuché lo que me dijo. Aquí te estoy reproduciendo, te estoy mostrando dónde la pueden encontrar en la sección 2. Aquí encontrarás compilación de metodologías activas para aulas innovadoras. Muchas gracias, profesor. Yo con mucho gusto. Buenas tardes, profe. Profe, del grupo de Lilibet, yo no he podido entrar a la otra reunión porque me dice que me debe permitir el acceso y no sé quién me lo debe permitir porque no me deja entrar. A mí tampoco, yo no he podido entrar. Alguno de los compañeros puede darles el acceso, o sea, de los que están allí les puede dar el acceso. Recuerden entrar siempre con el correo institucional, porque como los enlaces son institucionales, tal vez están entrando con su correo personal.
Bueno, creo que ya nos estamos uniendo nuevamente a la sala. Les pedí regresar por algunas instrucciones ya de paso que les voy a ofrecer como para ir cerrando la sesión. Entonces, el objetivo es que podamos ir ya regresando o retornando al espacio principal. Bueno, muy bien, entonces voy a darles algunas instrucciones para el cierre. Sé que el tiempo no es suficiente y por esa razón entonces yo les voy a dejar el lapso de toda la semana para que ustedes sigan trabajando en pro de la organización del material. El objetivo es entonces que la próxima semana, creo que es la próxima semana que nos toca ya la última sesión, el próximo sábado, en la primera parte de la jornada, porque en la segunda digamos que voy a explicar el trabajo final. Sin embargo, para aquellos que son juiciosos, es decir, les gusta un poco el tema de la lectura, que ya han revisado un poco la última actividad o que tuvieron la oportunidad de revisarla en su momento, les invito a que por favor vayan haciendo lectura. Una vez retornemos el próximo sábado, es decir, cuando ya tengamos la oportunidad, yo la voy a explicar con mucho detenimiento. Esta actividad tiene un plazo de casi 12 o 15 días para su entrega porque es una actividad un poco extensa y es una actividad de tipo individual. Listo, pero eso lo voy a explicar la próxima semana, cuando ya les provea a ustedes todos los recursos y todos los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad o del producto final. Por ahora decirles entonces que les queda el transcurso de la semana para que puedan desarrollar el material. Me gustaría, por favor, en Genial, porque no necesitan descargar ni necesitan subir, sino que solamente con copiar y pegar un enlace ya ustedes le permiten ver a un receptor, a cualquier receptor más bien, la información que ustedes están trabajando de manera automática. Si lo han desarrollado en Canva, pues también, solo que muchas veces Canva presenta como algunas dificultades para el tema de exportar y otras cosas más, pero si no tuvieron ninguna dificultad, e hicieron una infografía o una presentación bastante llamativa, pues maravilloso. El objetivo de utilizar estas dos aplicaciones o estos dos aplicativos o software, digamos, libres, es con el fin que ustedes puedan hacer la completitud de lo positivo, lo negativo y lo interesante de la metodología asignada. Si notan que hay compañeros que hoy no asistieron y que desean unirse a los grupos que tienen una reducción minoritaria de integrantes, entonces por favor también es válido para ellos. La idea es que lo puedan cargar el próximo sábado una vez realicen la sustentación, pero si ya lo tienen listo, están seguros que hicieron un producto bien llamativo, bien recursivo, bien ambientado con respecto a los términos pedagógicos, lo pueden hacer. No es más que ustedes anoten lo positivo, lo negativo y lo interesante de cada metodología activa. La próxima semana, por favor, escojan a uno de los integrantes para que socialice en esa primera parte de la jornada y que nos cuente a todos de manera muy puntual qué hicieron en la compilación de la información. Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna inquietud o alguna pregunta. Por acá tiene la mano levantada el profe Luis Alejandro, adelante. Buenas tardes, profe. No, te quería preguntar que si se podía socializar la actividad. Bueno, por temas de tiempo y respetando el espacio de la clase, pues bueno, ya son las 4, entonces lo dejamos para la próxima que ya tengamos toda la unidad, todas las dos franjas completas como para no desaprovechar la agenda que algunos ya tienen. Sé que algunos están muy puntuales en la clase, entonces como para respetar los tiempos. Pero no hay problema, la próxima entonces ustedes se agendan, si quieren lo hacemos por el mismo orden. Entonces, por favor, muy importante, carguen la actividad si la desean cargar después o posterior a la socialización, si desean esperar alguna realimentación, también es válido. Igual la actividad va a estar habilitada el próximo sábado, o más bien, hasta el próximo sábado a las 12 de la noche. ¿Listo? Entonces, sería todo. No sé si hay inquietudes, preguntas, dudas. La última actividad la vamos a explicar el próximo sábado. Sin embargo, pueden ir adelantando si son juiciosos y leen muy bien el instructivo. Yo detallé absolutamente todo lo que tienen que hacer. Tutoriales, las páginas, en fin, yo soy muy explicativo. Los que ya me conocen saben que yo les digo todo lo que deben hacer paso a paso, para que no existan dudas. Entonces, hasta el momento creo que entonces no hay inquietudes. Por acá dice Keis que está
No entendí. No sé si es que dice que tiene dudas. Bueno, inquietudes. Bueno, Hola, profe, qué pena, no sé. sobre la actividad de, no, le acabo de decir, bueno, no sé si de pronto no tuvo la oportunidad de escuchar, la vamos a socializar la próxima clase por temas de tiempo, es decir, en la primera franja de la sesión, escogen un integrante, la socialicen, recuerden que el producto que van a socializar debe ser un recurso muy creativo, por eso les solicito hacerlo en Geniali o en Canva, que sean productos bastante interactivos, no digamos cuadriculados, sino que tenga algún elemento creativo allí dentro de lo que ustedes van a hacer. Recuerden que van a tener pocos minutos, entonces debe ser corto y sustancioso. Bueno, preguntas, mis estimados profesores. Por acá el profesor Santiago, no sé si quería decir algo que tenga. Profe, bueno, te disculpe, como la actividad se va a socializar la siguiente clase, ¿la actividad se puede montar antes en Sí, plataforma? claro. Ah, Sí, ok. perfecto, no hay problema. De si ahora tienen lista, pues pueden cargar la procedura. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Les dejé los enlaces en el grupo por si desean reunirse posterior al encuentro, desean madurar alguna idea, desean mejorarlo, porque quizá realizarlo un poco más rápido, pues lo pueden hacer. Bueno, ¿alguna inquietud antes de hacer el cierre de la sesión? Profe, disculpe, ¿una sola persona envía la actividad por el grupo? Sí, claro, una sola persona, como siempre. Ustedes saben que como es un trabajo grupal, pues le asignamos entonces la misma calificación al resto, no hay problema. Más inquietudes, de pronto antes de salir, si tienen dudas, no se preocupen, el objetivo es que podamos llegar a feliz término. De todas formas, el grupo queda habilitado como siempre para resolver preguntas, acompañantes de todas las inquietudes que van a surgir de la policía. Bueno, entonces, siendo así, les deseo una muy buena tarde, gracias por su acompañamiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Ya estamos llegando al cierre. Por favor. Profe, usted me va a disculpar. Saber a qué acuerdos llegaron, porque yo estaba en la otra reunión y ahora estoy totalmente desubicada, que no sé qué vamos a hacer. Les decía que la actividad que asignamos la vamos a socializar la próxima semana, la debe cargar un integrante del grupo en la plataforma, y les decía que la actividad debe ser bastante recursiva, bastante clara, didáctica, que la vamos a socializar la próxima clase y que debe ser muy puntual y sustanciosa. ¿Listo? Bueno, entonces a todos una muy buena tarde, gracias por su acompañamiento, les deseo un feliz fin de semana, que estén muy bien y como siempre un placer. Y Gracias, profesor, igualmente. Muchas gracias, profe, igual. Feliz fin de semana. Feliz tarde.